Por la mañana, la luz del sol se filtraba entre las hojas y caía suavemente sobre el techo de la pequeña cabaña, donde Tudiep aún dormía. Poco a poco, abrió los ojos, sintiendo su cuerpo más liviano tras una larga noche de descanso. Con movimientos tranquilos, Tudiep se levantó y comenzó a organizar todo. Encendió el fuego para preparar el desayuno. Lavó arroz, lo puso en una olla con agua y la colocó sobre el fuego esperando pacientemente a que se cociera el caldo. Mientras tanto, no se quedó quieta. Tomó un cuchillo y comenzó a trabajar con los tallos de bambú que había recogido el día anterior. Sus manos se movían con rapidez y precisión cortando finas tiras de bambú para reparar el techo de la cabaña. Las llamas chisporroteaban y desprendían un calor acogedor, mezclándose con el humo que se elevaba hacia el aire fresco de la mañana. Mientras trabajaba, sus pensamientos vagaban por todo lo que había vivido. Desde el día en que fue vendida a la familia de Pau, los maltratos sufridos, hasta la llegada de James, quien la rescató. Su vida había cambiado tan rápido que aún le costaba creer que realmente había escapado de la oscuridad de su pasado. Se sentó frente al montón de bambú que había traído. Los tallos verdes todavía estaban húmedos por el rocío de la madrugada y el aroma fresco del bambú llenaba el aire, aportando una sensación de frescura a la mañana. Tiró de un tallo largo hacia sí. Sus pequeñas pero fuertes manos apretaban con firmeza el cuchillo. Con el pie sostuvo el tallo en el suelo, mientras que con la mano guiaba el cuchillo siguiendo la veta. El filo se hundía en la dura corteza, produciendo un sonido seco y rítmico. Controlaba cuidadosamente la fuerza de sus movimientos. 1, 2 cortes, y poco a poco las tiras finas se desprendían del bambú perfectamente recto. El sol ya estaba alto, y sus rayos atravesaban las ramas, iluminándola. Las gotas de sudor rodaban por su frente, pero no se detenía. Su mirada estaba completamente enfocada. Sus manos trabajaban con precisión, asegurándose de que cada tira tuviera el mismo grosor. Sabía que si lo hacía mal, el bambú quedaría astillado o inservible para reforzar la cabaña. Una vez terminada cada tira, la dejaba a un lado y tomaba la siguiente. El suelo estaba cubierto de restos de cáscara de bambú. De vez en cuando, se detenía para acariciar cada tira con la mano, comprobando su consistencia. Si alguna no era perfecta, la corregía con paciencia. No se permitía hacer nada a medias. Cuando terminó un buen montón, las agrupó en manojos pequeños y los ató firmemente para usarlos después. Se estiró con suavidad, notando la tensión en sus hombros, pero no le dio importancia. Al ver todo lo que había logrado, una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. James conducía por un camino de tierra que lo llevaba hasta una extensa finca, donde tenía una reunión programada con el dueño de un cultivo de maíz para firmar un contrato de compra. Cuando el coche se detuvo, bajó y respiró profundamente antes de dirigirse hacia el encargado de la finca. Su mirada era firme, y aunque su rostro mantenía una expresión fría, se notaba la concentración absoluta en el trabajo. La conversación tuvo lugar dentro de una cabaña ubicada en medio de los campos. El encargado extendió el contrato sobre la mesa y habló con tono claro. Esta es la mayor cosecha del año. Si trabajamos con su empresa, queremos garantías claras sobre los precios y la salida del producto al mercado. James revisó cada cláusula con atención, su mirada recorriendo las cifras impresas en las hojas. No firmó de inmediato, quería comprobar personalmente que la calidad del maíz cumplía con los estándares. Caminó entre las hileras de plantas, arrancó una mazorca de una planta y con las manos retiró la cáscara. Los granos eran firmes, redondos y de un color dorado uniforme. Asintió con la cabeza. La calidad era buena. Se giró hacia el encargado y habló con tono sereno. El contrato se firmará ahora, pero necesito asegurarme de que podrán mantener el suministro a largo plazo. El encargado asintió, satisfecho. James tomó el bolígrafo y firmó con trazos firmes y decididos, tal como era él mismo. No se quedó mucho tiempo después. Subió de nuevo al coche y se dirigió directamente a la finca de pomelos, que había estado enfrentando problemas de producción en los últimos meses. Desde lejos ya podía ver los árboles con menos follaje y muy pocos frutos. Bajó del coche con el rostro serio, observando a los trabajadores que recolectaban pomelos, pero la cantidad era visiblemente inferior a la del año anterior. Se acercó y preguntó al encargado qué estaba pasando. El hombre suspiró y explicó que el clima cambiante, junto con una plaga reciente, había afectado gravemente el desarrollo de los árboles. James inspeccionó los alrededores, examinando cada árbol con cuidado. Después de un rato, volvió con una decisión clara. Necesitamos cambiar el método de cultivo inmediatamente. Voy a inyectar más capital para mejorar la calidad del suelo y proporcionar fertilizantes adecuados. Pero todos tendrán que esforzarse más. El encargado asintió con firmeza, prometiendo hacer todo lo posible para recuperar la producción. Antes de irse, James se quedó un momento observando cómo los trabajadores seguían recolectando.
Solo cuando se aseguró de que el trabajo continuaba, subió al coche y se alejó. Sabía que recuperar la finca de pomelos llevaría tiempo, pero también entendía que no podía permitirse retrasos y quería mantener firme el control de su economía. Tudiep se sentaba frente a su pequeña cabaña. Sus manos se movían con agilidad atando cuidadosamente cada vara de bambú para construir un gallinero. La luz de la mañana se filtraba entre las hojas y caía suavemente sobre el patio, donde trabajaba con esmero. El sudor le perlaba la frente, pero no se detenía. Su mirada estaba completamente concentrada en cada movimiento. Quería construir un espacio propio, por simple que fuera. Un lugar que nadie pudiera arrebatarle, donde no existieran órdenes ni castigos. Mientras clavaba una estaca en el marco de madera, escuchó pasos acercándose desde la distancia. Alzó la vista y vio a James caminando hacia ella, con un rollo de tela mosquitera y unas cuerdas en las manos. Se sorprendió un instante, pero volvió a enfocarse en su trabajo, sin dejar que su presencia la distrajera. James se detuvo frente a ella, dejó el paquete a un lado y miró alrededor. ¿Piensas hacerlo todo sola? Su voz era tranquila, pero llevaba un tono de ligera desaprobación. Tudiep asintió mientras ataba con firmeza otra vara al marco. «Puedo hacerlo». James la observó unos segundos, luego se inclinó para tomar una vara de bambú. «Entonces te ayudo». Sin dejarla responder, tomó una herramienta y empezó a clavar estacas junto a ella. Tudiep lo miró durante unos segundos. Luego volvió a trabajar en silencio. Los dos siguieron construyendo, sin hablar mucho. Solo se escuchaban los golpes del martillo y el sonido del bambú siendo atado con tiras. Cuando la estructura del gallinero estuvo casi lista, James se incorporó, se limpió las manos y la miró. ¿Cuántas gallinas planeas tener? Tudiep se detuvo un momento y respondió en voz baja. Aún no lo sé. Solo quiero hacer algo por mí misma. James la miró en silencio. Sus ojos revelaban una emoción difícil de definir. Esta mujer, que había pasado por tanto, aún tenía la fuerza de levantarse con sus propias manos. El trabajo estaba casi terminado cuando sonó el teléfono de James. Frunció el ceño al ver el nombre en la pantalla, luego se volvió hacia ella. «Tengo que irme. No sigas sola con esto. Por hoy, ya es suficiente». Tudiep lo vio alejarse, y un sentimiento extraño le invadió el pecho. Bajó la mirada y siguió trabajando, mientras la brisa de la mañana movía suavemente las hojas de los árboles detrás de ella. No sabía lo que le esperaba en el futuro, pero al menos en ese momento, ya no estaba sola. A la mañana siguiente, James condujo hasta la pequeña cabaña de Tudiep, como habían acordado. Bajó del coche con una pequeña bolsa en la mano. Tudiep estaba ocupada barriendo el patio. Al verlo, se detuvo un instante, sorprendida. No estaba acostumbrada a este tipo de atención, pero tampoco sabía cómo rechazarla. James se acercó con voz firme, aunque cargada de amabilidad. «Hoy quiero llevarte a comprar algo de ropa nueva. Necesitas tener cosas mejores para ponerte». Tudiep bajó la mirada, un poco desconcertada. Jamás imaginó entrar en una tienda de ropa, mucho menos que alguien quisiera comprarle algo sin pedir nada a cambio. Al ver su duda, James frunció ligeramente el ceño. «Vamos, no lo pienses tanto». Finalmente, Tudiep lo siguió en silencio. Cuando llegaron a la tienda de ropa, sintió como si entrara en otro mundo. Los vestidos y conjuntos colgaban ordenadamente, los tejidos suaves, deslizándose entre sus dedos al tocarlos. James caminaba a su lado, escogiendo de vez en cuando una prenda y ofreciéndosela. «Este te quedaría bien, pruébatelo». Pero Tudiep solo negaba con la cabeza, claramente incómoda. «No estoy acostumbrada a llevar cosas tan bonitas». James la miró en silencio por unos segundos, y luego respondió con suavidad. «Tú mereces vestir mejor». Al final, gracias a su insistencia, eligió un conjunto sencillo pero que le quedaba perfecto. Cuando salió del probador, se notaba un poco insegura, pero en los ojos de James se reflejaba una ligera satisfacción. «Te ves muy bien». Después de comprar la ropa, James la llevó a una pequeña cafetería al borde del camino para descansar. Eligieron un rincón tranquilo. James pidió 2 bebidas y se quedó en silencio, observando a Tudiep. Aunque seguía mostrándose reservada, al menos ahora parecía un poco más relajada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una mujer elegante entrara al local. Sus ojos se posaron de inmediato sobre James.
Al ver a tu Dieppe sentada junto a él, se acercó con una sonrisa envenenada. Vaya, James, no imaginaba que tu gusto se inclinara hacia este tipo de personas. Tu Dieppe se quedó helada, su mano apretando con fuerza el vaso frente a ella. La mujer continuó con una mirada cargada de desprecio. ¿De verdad crees que ella está a tu nivel? ¿O solo es lástima disfrazada de interés? El corazón de tu Dieppe se encogió. No pensó que, incluso lejos de la casa de Pao, aún tendría que soportar ese tipo de palabras crueles. Pero lo que no sabía era que James la había estado observando todo ese tiempo, y que en sus ojos, poco a poco, comenzaba a aparecer un brillo helado. Tu Dieppe permanecía sentada en silencio, con las manos aferradas a los bordes de su blusa. Su mirada estaba fija en la mesa, sin atreverse a levantar los ojos hacia la mujer que tenía delante. Las palabras crueles que acababa de escuchar se clavaban como cuchillas en su interior, haciéndola sentir más humillada que nunca. Al salir de la cafetería, caminó despacio. Sus pasos eran pesados, como si cada uno arrastrara el peso de todo lo que sentía. No sabía a dónde iba, solo sabía que quería alejarse de allí, escapar de las palabras hirientes que aún resonaban en su mente. Siguió caminando hasta llegar a un pequeño río. El sol ya se escondía en el horizonte, y su reflejo anaranjado bailaba sobre la superficie tranquila del agua. Se sentó en un banco de madera desgastado que había cerca. Con la mirada perdida en el lento fluir del río, una lágrima resbaló por su mejilla. La limpió rápidamente con la mano, pero no pudo contener las siguientes. El viento frío sopló y le hizo estremecerse. Entonces, una voz cálida y profunda sonó a sus espaldas. ¿Vas a quedarte aquí llorando toda la tarde? Tu Dieppe se sobresaltó y se giró. James estaba allí. En su rostro se notaba una preocupación sincera. Se acercó sin apuro, sin invadir su espacio, y se sentó a su lado, mirando en silencio el río junto a ella. Ella se mordió el labio, intentando secar las lágrimas, pero James tomó su mano con suavidad y negó con la cabeza. No finjas que estás bien cuando por dentro te duele. Tu Dieppe lo miró. Sus ojos estaban rojos. Su voz salió temblorosa. No entiendo por qué me tratas así de bien. James suspiró. Luego la atrajo hacia él y la abrazó. Porque quiero. Tu Dieppe se quedó rígida por un instante, pero el calor de sus brazos hizo que poco a poco se relajara. Era una sensación de seguridad que jamás había conocido. No dijo nada, solo apoyó la cabeza en su hombro, dejando que el viento se llevara la tristeza que aún quedaba en su corazón. Cuando el cielo se oscureció, James la soltó con cuidado y dijo en voz baja: «Vamos a casa». Caminaron juntos de regreso a la cabaña. Tu Dieppe abrió la puerta, entró y dejó la bolsa con la ropa y los artículos nuevos sobre la mesa. Con delicadeza, empezó a colocarlo todo en su lugar. Cada movimiento reflejaba un respeto profundo por esas cosas simples. Era la primera vez en su vida que alguien le daba algo sin esperar nada a cambio. James la observó en silencio por un momento antes de decir: «Me voy. Descansa, no le des más vueltas a las cosas». Ella asintió suavemente y lo acompañó hasta la puerta. Lo vio alejarse poco a poco en la oscuridad, con una sensación extraña en el pecho. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en muchos años, no se sentía sola. Của mình, nhưng cô đã lầm. Ngày Chiến dắt Lò Thị Hường về nhà, cô không chỉ mất đi một người chồng mà còn mất luôn chốn nương tựa duy nhất. Hình ảnh Hường tay trong tay với Chiến được cả gia đình chồng đón tiếp nồng hậu, trong khi cô, người đã hy sinh cả thanh xuân vì mái nhà này, chỉ là một cái bóng nhạt nhòa, thật sự quá đổi đau lòng. Mẹ chồng cô không ngần ngại buông những lời cay nghiệt, như thể chỉ nhờ cơ hội này để trút hết mọi khinh thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn, chứ không phải một con đàn bà vô dụng. Từng lời, từng chữ như nhát dao cứa sâu vào tim Tử Tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào vạt áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng đầu ấp chăn gối với cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lạnh lùng đứng nhìn, không một chút do dự. Cô đã